Agustín Echevarne está con nosotros. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, hay preocupación por la economía. Sin embargo, hay algunos datos que son alentadores. ¿Hay alguna perspectiva favorable para mencionar o no? Bueno, para mí lo más favorable es que tenemos un presidente que mantiene el curso y el rumbo, pase lo que pase. Y creo que eso empieza a dar una sensación interesante. Esta semana tuvimos un dato muy malo, que fue obviamente el rechazo de la ley. Pero en el momento que rechazaba la ley, yo dije, bueno, mañana van a caer fuerte los mercados. Y sin embargo, los mercados cayeron poco. Lo cual significa que la idea de tener un presidente que realmente va a controlar el gasto público, realmente está comprometido con mantener un 0% de déficit fiscal, es enorme. Y te doy una buena. A ver. Cuando él dice, él bajó el déficit, no solo el primario, que siempre se dice hay que bajar el déficit primario a 0, sino el financiero, es decir, incluyendo los intereses. Pero si vos también pagás los intereses, en realidad la deuda en términos reales va bajando. O sea, si él mantiene el curso en esto, Argentina va a ir resolviendo todos sus problemas. Por supuesto, tenés la transición. Y la transición, claro, lo que estamos viendo, que es esta dureza tremenda que vive la gente, la recesión y la inflación. De los salarios, la inflación todavía muy Exactamente, alta. Salarios y jubilaciones más bajos que pero ya vienen que desde el año pasado, ¿no? Vienen cayendo. Superávit o de la baja del déficit para llegar al superávit, que es un dato de los últimos días al menos, es favorable para una economía de futuro. Pero sin duda, imagínate si los últimos gobiernos, 20 años o 30 años o 40 años de gobiernos, no hubieran tenido déficit fiscal. Significa que la deuda era 0 y que la inflación es 0. Si no hubiéramos tenido déficit fiscal, cuando recibió Perón el gobierno, él hablaba, fíjate lo que era en el año 46. El Banco Central estaba lleno de oro. Sí, sí. Argentina era acreedora, nos debían de afuera. Si hubiera mantenido un déficit 0, esos intereses que te iban dando del exterior cada vez iban a ser más grandes, cada vez iban a ser más acreedores. Tenés que incrementar el sector secundario. Es decir, si vos tenés una Argentina sostenida en un sector primario, que es el campo, y no desarrollás el sector secundario, que es la industria, no hay manera. Ya estaba. Vos sabés que cuando en el año 32, la industria argentina era más grande que la de Brasil y México sumadas. O sea, pasaron 100 años. Sumadas. Y teníamos un quinto de los habitantes. O sea que Argentina tiene una industria más grande que Brasil y México con un quinto de los habitantes. Es decir, que estábamos en plena expansión. Abastecía el 71% de todos los consumos manufactureros de la Argentina y además exportaba un 20%. Y exportaba a Estados Unidos y exportaba, por ejemplo, desde Santiago del Estero. Claro. Tenías empresas metalmecánicas en Santiago del Estero que exportaban allá. Cuando cambiaron el sistema, empezaron a despilfarrar toda la plata. Empezó el propio Perón, confiscó el oro porque se quedó con el Banco Central, que era mixto. Se quedó con el Banco Central. Compró los ferrocarriles, por ejemplo, cuando estaba por extinguirse, ¿no es cierto? Con las acreencias que teníamos del exterior. Y empezó a despilfarrar. Empezó el gasto público. Pero desde entonces el Estado creció tanto. Supuestamente la ampliación de derechos, ¿no? Que en realidad fueron como una manera de hacer populismo para permanecer en el poder, ¿no? Imagínate, en 1910 los salarios en Argentina eran 4 veces más altos que en Francia. Dame salarios 4 veces más altos que en Francia. ¿No? Ahora, miremos para adelante. Miremos un poquito para el 2024. Yo te hago preguntas y vos me ayudas a entender. ¿La inflación puede bajar al 20% y así en esa progresión del 25,5 al 20%? Nosotros vamos a ir viendo bajar, creo que sí, que la inflación va a ir bajando, 20, 15, 16, pero todavía sigue siendo inflación altísima. O sea, recién la segunda mitad del año vamos a tener una inflación que se acerque, por ejemplo, al 6% mensual, que sigue siendo altísima. Es decir, que el año que viene va a ser el año donde realmente vamos a ver inflación más baja. Es decir, los procesos de ajuste son difíciles. Y yo prefería la dolarización, porque la dolarización hubiera sido más rápido. Sigo creyendo que era mejor sistema. Probablemente la clase política, el apoyo, la falta de apoyo de los bancos, etcétera, no pudo ser posible. Lo que sí tengo claro es que Javier Milei va a mantener este rumbo. Lo demostró ahora cuando dice, bueno, si no me aprueban todo esto, que podían hacer estos 29 fideicomisos, recortar todos los kiosquitos de la casca que hay por todos lados, porque el Estado creció a un nivel paquidérmico y oculta miles de lugares donde se saca plata, que la política saca plata. Los 1.500 registros automotores, estos 29 fideicomisos. O sea, no me dejan atacar eso, yo voy a mantener el ajuste y les voy a cortar las transferencias discrecionales a las provincias. De manera tal que va a obligar a las provincias, de alguna manera, a compartir el ajuste. El gobierno federal ya bajó 6% el empleo público. Las provincias, muy bien, gracias. Y los municipios,
¿Cuántos hicieron el ajuste? Entonces no lo puede hacer solamente el gobierno federal, sino que tiene que ser una cosa mucho más general. Y luego empieza el crecimiento de la economía. Y para el crecimiento de la economía es importante la aprobación de las leyes. Yo espero que en algún momento se apruebe esta ley base. ¿Por qué? Por eso tenemos una cordillera de los Andes que compartimos con Chile. Podríamos estar exportando 30.000 millones de dólares de cobre, solamente de cobre. Tenés oro, plata, zinc, tenés vaca muerta, tenés el litio. Por supuesto, el campo argentino hoy sufre las retenciones. Hay que seguir achicando el Estado para bajar los impuestos. Nos falta todavía toda la película de bajar los impuestos. El tema es si las provincias van a soportar el ajuste, porque acá, bueno, el ajuste lo estamos viendo tal vez más que en las provincias, o no, porque La Rioja tiene una crisis que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero dice que no quiere dejar de gastar plata. Y le parece bien al gobernador de La Rioja que las empresas pierdan dinero. O sea, con el dinero de los contribuyentes. El BOCADE, mientras tanto. Y mientras tanto, que eso va a ser un problema enorme, porque si la moneda no la rescata la nación, ¿cuánto va a valer esa moneda? Si a vos te pagan el sueldo con esa moneda, o un 30% del sueldo con esa moneda, y además va a ser un negocio para unos pocos, porque algunos van a hacer negocios seguros. Se lo van a comprar con un descuento fenomenal, ¿no? Y alguien va a hacer también un negocio. Ya volvemos con la economía. Todo, Luis, todo es un curro en este país, vamos a ser claros. O sea, ahora que tengo también el Ministerio de Infraestructura y veo todas las empresas, todo es un curro, que queda claro a la gente, es así. Entonces, en todos lados hay kioscos. Y esta ley un poco también va a combatir eso. Y eso a mucha gente dice... Ahora, Agustín, esto está claro. La Argentina, por algo la gente votó como votó, sabe que hay sectores gobernados por las mafias, literalmente, ¿no? Sí. Algunos dicen curros, hay kioscos, hay de todo. Ahora, ¿qué le decimos a la gente en este contexto mientras se soluciona eso? Yo no sé en qué medida se puede solucionar, pero la gente mientras tanto tiene que vivir, ¿no? Y este es el gran desafío, me parece, para los días que vienen. Ese problema viene de hace rato. Recordemos a Cavallo que hablaba de las mafias enquistadas en el poder. Sí. Y eso vino, y desde antes también. Yo me acuerdo, mi suegro me contó una vez, él era radical, que Pugliese le había dicho en la época de Alfonsín, cuando estuvo Pugliese poco tiempo en el ministerio, dijo: lugar que toco sale pus. O sea, ese concepto está hace rato. Y sin embargo, el país tiene mucho potencial. Parece ser algo cultural ya de la Argentina, ¿no? Yo te diría, es algo que tiene que ver con el crecimiento desmedido del Estado. Si el Estado es más chiquitito y más cercano a los municipios, cuanto más lejos está del control del ciudadano, más corrupción hay. Claro. Cuando te hacen estos fideicomisos oscuros que nadie puede controlar, ahí seguro que hay muchísimo más corrupción. Cuando es tu municipio, vos ves, es más fácil ver lo que está pasando. Por ejemplo, en Suecia, el 70% del gasto está en los municipios. No solo eso, sino que en muchos de los países nórdicos, por ejemplo, uno sigue el pago de sus impuestos a través de la red. Exactamente. Puedes saber a dónde va, no lo que se gasta. O sea, con las declaraciones juradas de los funcionarios acá se intentó hacer algo, pero todo se dibuja en definitiva. Es decir, vamos 3 pasos para adelante y casi 4 para atrás en un punto. Yo creo que ahora estamos mejorando, estamos en la dirección correcta, se está bajando el gasto público, no de la mejor manera, porque se está haciendo de una manera muy drástica, en un momento que es súper necesario, porque la alternativa era la hiperinflación. Hubiera sido más fácil en la época de Macri porque tenías resto. Hoy no hay resto, lo están haciendo. Pero hay algunas cosas, bueno, esta semana por suerte llovió o está lloviendo, eso mejora las perspectivas para el campo. Probablemente vamos a ver algún retoque de este programa de transición en marzo, que sea por ejemplo, la mezcla del blend de cuánto le pagan a los exportadores. Es decir, una pequeña devaluación. No va a ser una devaluación del tipo de cambio oficial, sino probablemente ahora le dan un mix, que es el 80% dólar oficial, 20% contado con liquidación. Correcto. Si le das un mayor porcentaje contado con liquidación, estás mejorando el precio que van a recibir los exportadores de soja, de la cosecha gruesa. Ahí va a entrar un aluvión de dólares. Entonces el segundo trimestre va a ser un momento con mayor cantidad de dólares en la economía y eso puede ser bueno. Yo creo que para el segundo semestre la economía tiene que empezar a recuperarse. Pero sabiendo que pasamos un momento sumamente duro. ¿Y se viene la dolarización? Yo creo que va a tardar más tiempo. Ojalá se venga. Yo creo que la dolarización por lo pronto va a reducir un montón de los curros que hay en Argentina. Los que hablaba del ministro. Cuando vos tenés pesos, nadie sabe qué significa 1 billón de pesos. Claro. 1,5 millones de millones de pesos. Está el cuento que dicen que te llevas al supermercado, en el carrito llevas los pesos y venís con los productos en el bolsillo que compraste. Sí, y ahora empieza a ver, la gente recorre más, empieza a buscar los precios, pero cuando los precios cambian tanto y los pesos son tan volátiles, es muy difícil. Cuando tenés una moneda sana, es mucho más fácil controlar precios. ¿Y el cepo?
El cepo cambiario tiene que salirse, yo espero que para junio o el tercer trimestre terminemos números sobre todo lo que es, o sea, primero deberías liberar el tipo de cambio. Yo creo que eso es fundamental, es esencial. Pero no van a venir las inversiones si vos no le aseguras a la gente que puede llevarse su ganancia. Bueno, el problema de no tener la ley es la inseguridad jurídica o la debilidad política del gobierno que representa eso. Por supuesto, parte de lo que había en la ley bases es asegurarle a los inversores, sobre todo las grandes inversiones, vaca muerta, 30.000 millonarios que pueden venir, etcétera, que vos le decís que si venís a invertir con ciertas reglas de juego, no te las cambien en el camino. Por ejemplo, sin reforma laboral, ¿qué empresa va a venir con las viejas reglas de juego que manejan los sindicalistas después de 40 años en...? Un muy amigo mío, hace 2 o 3 días atrás, me dice, si a mí me asegurás que la Corte Suprema va a aceptar el capítulo laboral, él tiene una pyme... El capítulo 4, que es el de la reforma laboral del DNU. Exactamente, él me dice, mira, él tiene una pyme importadora. Me dice, yo contrato 2 o 3 personas de inmediato. Claro. Pero hay 600.000 pymes. Entonces imagínate lo que eso va a significar. 60.000 contra 300.000 que tiene Chile. 600.000. 600.000. De esto para que la gente, lo decimos porque es interesante, ¿no? O sea, nuestra economía tiene 60.000 pymes. 600.000 No, pymes. nuestra economía tiene 600.000. Y Chile tiene 600.000. No, la nuestra tiene 600.000. Ah, la nuestra tiene 600.000. La nuestra tiene 600.000 pymes. Sí, y hay microemprendimientos también, hay más. ¿Y la de Chile? Chile no estoy seguro, no puedo decir el número porque no lo tengo completo. La nuestra, no, pero entonces, yo quería ir a esa comparación. Que nuestra economía tiene 600.000 pymes. Y podríamos tener 1 millón de pymes, claro, tranquilamente. Creo que Chile tiene el doble o más, a eso me refería. Puede ser, pero lo que yo digo es, si cada una de estas, las que hoy sabemos que tenemos, después están en el aspecto informal, las micropymes, puede haber muchas más. Sí. Pero de estas 600.000 pymes, si cada una sale a contratar gente, eso significa un salto en la demanda laboral y por lo tanto empiezan a subir los sueldos, que ahora están cayendo. La forma que suban los sueldos es que se contrate más gente. Para eso necesitas inversiones y que la gente apueste. Entonces yo creo que ahora una de las cosas que podemos hacer los que tenemos más resto es contratar gente para lo que sea, para que necesites. No hay que regalar plata, hay que contratar gente, hacer empresas nuevas. El problema es que lo contrataba bajo las reglas de... Bueno, por eso es esencial. Yo espero que la Corte Suprema, ojalá alguno esté mirando en este programa, que los que están en la Corte Suprema tomen el tema del DNU y confirmen, porque es muy importante para la generación de empleo. Claro. Yo quiero que repasemos algunos números, porque el presidente dijo que el Banco Central compró 5.000 millones de dólares. Creo que el circulante de la Argentina es de... Todos los billetes y monedas que se usan en Argentina son cerca de 8.000 millones de dólares. Sí, entre 7.000 y 8.000. Con lo cual no estaría tan lejos de dolarizar. El problema son los 30.000 millones que se deben, ¿no? El problema son los pasivos remunerados del Banco Central. Por eso yo siempre digo, hay que capitalizar el Banco Central. El problema es dónde sacás la plata. Una alternativa era el famoso FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con eso podías capitalizar el Banco Central. Otra alternativa fue la que explicaba Emilio Campo, hacer estos fideicomisos, reemplazando los bonos. Son estrategias financieras complejas, pero siempre viendo en capitalizar el Banco Central. Tener una moneda sana es esencial. Inflación cero es esencial. No me canso de repetir que la inflación es un mecanismo de robo al salario de la gente. El presidente Milei habló esta mañana decía esto, mira. Pueden dejar de gastar tanto en pauta oficial, pueden dejar de gastar en hacer recitales y en hacer ese tipo de cosas. Y si lo tiene que pagar, y si se tiene que pagar de la nación, ¿qué? ¿Acaso no es el mismo bolsillo de los contribuyentes? Es una cargada esto. Acá hay que bajar el gasto, acá hay que hacer el ajuste bajando el gasto. Pero como en el gasto hay corrupción, que es donde roba la política, entonces no les gusta. Y nosotros hemos avisado que si no nos daban las herramientas íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Bueno, nosotros le hemos bajado las transferencias a las provincias 98%. ¿Qué es lo que quería la gente? Que hagamos el ajuste y que el ajuste lo pague la política. Esto estalló cuando empezaron a meterse con que no se podían tocar las cajas de donde roba la política. Entonces ahí muchos diputados dejaron los dedos marcados. Esto es maravilloso lo que pasó. Por eso di la orden de bajar la ley. Porque los dejé en evidencia quiénes son las castas, quiénes son los corruptos, quiénes son la mugre de la política, quiénes son los que arruinan a los argentinos. Bueno, Milei que va duro en este caso contra quienes dicen
tienen un gasto de la política vinculado con la corrupción. Entonces, además del problema económico, hay un problema claramente político en la Argentina, según el diagnóstico del presidente. Federico González, ¿cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. ¿La política es capaz de modificarse a sí misma o los dirigentes de aceptar nuevas reglas de juego pensando lo que votó la gente en diciembre? Y bueno, hay cosas que son difíciles, pero no imposibles y hay que hacerlas. Ahora, yo creo que lo escuchaba recién al presidente Milei y pensaba, te digo lo primero que me vino a la mente, es un maestro de la explicación, y esto no es peyorativo. Él explicó bien cuál es su posición, yo les dije que había que hacer esto, yo les advertí, y si no se hacía, les advertí que les iba a cortar los subsidios, que además es lo que la gente pidió, el ajuste. Bueno, ahora, expresa una posibilidad de explicar la realidad. Después tenemos lo que piensa la oposición más dura y la dialoguista, que tienen otros énfasis. Ahora, a mí me parece que toda esa disputa de bibliotecas no es lo importante es lo que va a pasar. Y si lo que pasa es algo bueno, como venía diciendo Agustín, ¿no? Agustín. Todo lo que pasó ahora, no va, como decía Oscar Wilde, no va a tener la más mínima importancia. O sea que acá me parece que lo importante es si las ideas de la libertad implementadas por el gobierno de Milei van a alcanzar los resultados que se supone que deben alcanzar. Si se alcanzan, después retrospectivamente, como la historia la escriben los que ganan, las historias se miden por los finales. Si las ideas de Milei triunfan, vamos a decir que fue un maestro de la estrategia. Está bien, si fracasan, bueno, vamos a decir que fue uno más. Pero antes que eso hay que aplicarlas. Y para aplicarlas necesitas las leyes. Porque sin las leyes lo estás haciendo mediocre. Porque las leyes implican la posibilidad de desregular, el andamiaje, claro. Implican la posibilidad de la flexibilización laboral, implican la posibilidad de generar nuevos negocios rápidamente, en petróleo, en litio, en minería. Es impresionante que tengamos 7 provincias mineras que no produzcan minería, ¿no? Porque es un problema ambientalista ideologizado. Yo creo que el gran problema, perdón, esta es una idea tal vez equivocada, el gran problema está en el oscurantismo de la política argentina. ¿En qué sentido? En que no sabemos a dónde se va la plata, y eso no aparece fácil. Si uno empieza a pedir, justamente a solicitar pedidos de informe a los organismos, ¿en qué se va la plata? Por ejemplo, el presidente dijo, tal provincia gasta 21.000 millones en gasto publicitario. Bueno, excelente. Es decir, en la medida en que conozcamos la verdad, vamos a identificar finalmente la mala administración. Pero en el fondo también aparece una cuestión que el presidente no sé si va a poder llevar adelante, que es la idea del plebiscito. Félix Lonigro está aquí con nosotros, que es abogado constitucionalista, para ayudarnos a entender si lo puede hacer, si esto es vinculante, qué sentido legal tiene. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Ampliamos la mesa y te escuchamos con atención. ¿Cómo va? Bueno, a ver, el mecanismo está previsto. El mecanismo de la consulta popular, plebiscito, referéndum, es lo mismo. No hay diferencias. Plebiscito, consulta popular, referéndum, es todo igual. Todo igual quiere decir que son mecanismos de participación popular. Está previsto en la Constitución desde 1994. Pasa que la Constitución ha previsto 2 tipos de consultas, vinculante y no vinculante. La vinculante obliga a la autoridad, le preguntás a la gente por un proyecto de ley. Si la gente dice ok, la gente actúa como el legislador y como el presidente, sanciona y promulga. Mirá, mientras lo repasamos en estos gráficos, y te escuchamos con atención esta, ¿no? Bien, ahí está. Vinculante convocado por el Congreso, sin veto presidencial y de voto obligatorio. A ver, sin veto presidencial quiere decir que la ley de convocatoria del Congreso, eventualmente una consulta vinculante, no puede ser vetada por el presidente. Y no vinculante, convocado por el presidente o por el Congreso y el voto no es obligatorio. Bueno, pero ojo porque ahí abajo donde dice no vinculante, hay un dato que ahí no está. A ver. Y que es muy importante. El presidente dice puede convocar a consulta popular no vinculante. Entonces uno dice, bueno, ya está. El presidente puede convocar a consulta popular sobre la ley ómnibus. Error. ¿Por qué? Porque lo que no dice esa placa, y está en el segundo párrafo del artículo 40, es que a consulta no vinculante convoca el presidente o el Congreso dentro de sus respectivas competencias.
Quiere decir entonces que el presidente no puede convocar a consulta popular no vinculante, que es la única la que puede convocar, sobre cuestiones que corresponden al Congreso. Por ejemplo, todo el contenido de la ley ómnibus. Sí podría hacerlo sobre el DNU, por ejemplo. No, tampoco, porque es todo contenido legislativo. Pero el DNU no es una atribución que el Congreso, bajo circunstancias, necesidad de urgencia, emitió. El DNU sería el de la convocatoria, digamos. Sí. Es decir, convocaría, eventualmente podría convocar a través de un DNU, cosa que es otro análisis de constitucionalidad. Pero no importa que el DNU es una potestad de él. Primero, es una potestad excepcional de él. Pero además, todo el contenido del DNU, lo que se le pregunta a la gente es por el contenido del DNU, no por el DNU mismo. Entonces, en la medida que es materia legislativa, le está vedado convocar al presidente. Por ejemplo, Milman presentó un proyecto de ley de convocación o de convocatoria a consulta popular vinculante sobre el tema de la ley ómnibus. Perfecto. Él puede hacerlo. El Congreso. O sea, él propone la ley. Sí. Ahí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es el presidente convocar. Uno me dice, pero entonces ¿a qué va a convocar el presidente? Temas de su competencia. Busquemos en el artículo 99, supongamos, quiere indultar a Cristina Fernández. Supongamos. Eso sí puede hacerlo. Es competencia de él. Entonces el tipo convoca a la gente. Pero no sobre algo que tiene que ser refrendado por el Congreso. No sobre algo que es atribución del Congreso. Todas las potestades que están en el artículo 75 y otras tantas distribuidas en el resto del articulado de la Constitución. Por eso porque él lo que elabora es un proyecto de ley. Es un proyecto, hasta que el Congreso no... ¿Y por qué no sobre el DNU? Me queda la duda sobre eso. Porque, digamos, el DNU no es una atribución del Ejecutivo en este caso. Sí, pero es una herramienta. Lo que se le pregunta a la gente no es por el DNU, es por todo lo que está contenido en el DNU. Y todo lo que está contenido del DNU es materia legislativa. ¿Qué diferencia hay entre el DNU? ¿Qué diferencia hay entre el contenido del DNU y el contenido de la ley ómnibus? La diferencia es que agarró un paquete de cosas y decidió hacerlo él por decreto de necesidad de urgencia, pero como son temas legislativos después tienen que ir al Congreso, y hubo otro grupo de cosas que decidió enviar el proyecto al Congreso. Claro. Pero los 664 artículos de la ley y los 366 artículos del DNU, todo es materia legislativa. Ahora, yo le quiero preguntar a Agustín, que tal vez tenga una respuesta, y a Federico, sobre esto que cada tanto el presidente da alguna pista y dice, viste cuando algunos dicen, lo hizo a propósito y él mismo lo expresó para dejar expuesto a la casta. Tanto lo que pasó con el DNU como lo que pasó con la ley. ¿Qué pensás? ¿La insistencia con la casta? No. La caja de herramientas que mandó a través de la ley y la caja de herramientas que mandó a través del DNU como parte de una mega estrategia política del gobierno, para dejar expuesto... Sí, que fue todo fue una estrategia para conseguir este resultado. No, yo no, me parece una hipótesis muy rebuscada, que además era peligrosa porque podía no salir bien. Bueno, digamos, de hecho... Bueno, pero si... No salió bien, ¿no? Bueno, pero, el DNU no sabemos el capítulo 4. Está bien, pero a ver si entendí la pregunta. El objetivo es que no saliera para que quedara... No. El objetivo es ponerlo como un ensayo, como un globo de ensayo, como se dice en comunicación, y ver cuál era la respuesta. Si la respuesta era negativa, tal como ocurrió con el capítulo 4 del DNU y con la ley en general, dejaba expuesto a la casta. Sí, está bien, o sea, vamos por esta línea y si sale mal, el beneficio secundario es que va a quedar expuesta a la casta. Bueno, podría ser, no es incompatible, es una estrategia dual, sería una estrategia dual. Yo tiendo a pensar que directamente pensó que esto iba a salir, porque no había motivos como para que el Congreso hiciera algo distinto a lo que supuestamente votó el pueblo, y entonces yo creo que era optimista respecto de que iba a salir. No me parece que haya ido a buscar o que haya pensado en esa Porque muchos dicen, si no fue así, que hay cierta ingenuidad en no saber cómo, yo creo que teniendo en cuenta la historia reciente argentina, en materia laboral y en otras materias, cómo el Congreso actual. En realidad, todos los presidentes han hecho cantidad de DNUs. Por eso. Entonces, y lo que hizo él, para mí, y además es muy transparente. Javier Milei no es de los que hacen esas cosas que son más políticos y demás. Él
dice lo que hace y hace lo que dice. Y lo viene diciendo desde hace un montón de años. Y él gana con el 56%, él gana con el 56% de los votos, y lo que dice es: presento el proyecto de reforma que acabo de decir en la campaña, dije voy a hacer estos proyectos y acá te presento el proyecto inmediatamente, con 56% de los votos y aspirando a que el Congreso respete lo que las urnas dijeron. Entonces, eso es lo que él hace. El DNU y la estrategia es: empiezo de entrada porque tengo claro que yo tengo que hacer esto en los primeros 100 días. Para porque evitar después, el gradualismo famoso. No solo para evitar el gradualismo, sino por el capítulo 8 de Maquiavelo, ¿no? Hay que hacer todo de golpe al inicio porque después viene más rápida la recuperación. Si lo haces de a poco, es como la muerte de los 1000 cortes. O sea, no puedes ir de a poquito dando las malas noticias. Te das las malas noticias juntas y después pasar el chubasco. Yo me acuerdo antes de las elecciones, acá vas a cruzar la tormenta por el medio y luego vas a encontrar entonces la recuperación. Creo que está bien. Y ya dijo que no va a ir al referéndum, porque para él el referéndum fueron las elecciones con 56% de los votos. Entonces, a pesar de eso, no, y acaba de ser hace 60 días. Félix lo veo levantando la mano haciendo gestos. Perdón que No, por favor. Acá no te quería interrumpir, pero me tira cuña para decir... no sé si en todo dice lo que hace lo que dice. Se cortaba un brazo antes de aumentar impuestos. Bueno, no aumentó los impuestos. Bueno, va a ser puso el paquete fiscal, que es verdad, eso estoy de acuerdo. Él recibió una herencia tremenda, durísima. Dice, yo voy a hacer el ajuste y vamos a bajar. Después va a tener que bajar los impuestos, claramente. Yo me decís que al final de los 4 periodos, de los 4 años de gobierno, hay más impuestos que antes. Ahí sí se tiene que cortar los brazos. No, pero Ahora, si vos me decís que lo que él hizo es una estrategia de transición, donde baja cero el déficit fiscal porque el principal impuesto es la inflación. Por supuesto. Entonces él dice, yo voy a bajar la inflación, que es el principal impuesto, porque es el impuesto no legislado, pero que más afecta a los pobres. Si yo elimino ese impuesto, a cambio de haber subido un poquito alguno, vamos a ver. Igual yo creo que no hay que subir ningún impuesto. Yo creo en la ley de Laffer y creo que si bajás impuestos probablemente aumente la recaudación. No, porque además hay que tener en cuenta que Milei a Massa, por una cuestión conceptual, le aprobó la baja de ganancias. Y él después además dijo, no voy a liberar las tarifas hasta que la gente recupere poder adquisitivo. Claro, y él puso en el paquete de la ley Ómnibus, o de la ley Bases, él puso un paquete fiscal porque las provincias le estaban pidiendo aumentar el impuesto a las ganancias, que ellas mismas habían aprobado bajarlos porque se quedaban sin los recursos. Y si no, le pedía que le participe el impuesto país, que es un impuesto pésimo que tiene que ser eliminado. Exacto. Y el día que vos liberás el tipo de cambio, ese impuesto desaparece. O sea que esos recursos desaparecen para todos. Es decir, para todos no. Les devuelve a los legítimos dueños que somos todos nosotros. O sea, le desaparece para los gobernantes. Que ahí hay todo un tema muy complicado. Tenés un inicio de gobierno muy difícil con un déficit fiscal de 6 puntos en el banco, en el Tesoro y 10 puntos adicionales en el Banco Central. Ahora le quiero preguntar a Federico González sobre la posible alianza que Milei reconoció que puede haber con el PRO en instantes, si es que puede ocurrir formalmente a la vuelta de su viaje. Allí está en Roma, a punto de reunirse con el Papa Javier Milei, que tomó decisiones, por ejemplo, echar a Flavia Rollón y a otro ministro, y lo decía acá está, ¿no? Milei le pidió la renuncia finalmente a Flavia Rollón, secretaria de Energía, y a Osvaldo Giordano, titular de la ANSES, ¿no? 2 decisiones claves en este caso. Y entiendo que Rollón le respondió al presidente Milei. Tenemos el audio, a ver. Cuando uno hablaba con las provincias, con los funcionarios de las provincias, con los gobernadores, decían, no tenemos un acuerdo con Milei. Y evidentemente Milei sí veía que tenía un acuerdo con los gobernadores y que algunos lugares respondían a ese acuerdo. Mira, te repito, yo no estuve en esas conversaciones y desconozco si esto fue así. Claramente el presidente entiende que sí, pero bueno, yo no tengo injerencia sobre diputados de Salta. Si esto era un acuerdo con el gobernador, lo desconozco, pero de nuevo, yo soy una persona profundamente democrática, creo que el Congreso, por supuesto, tiene su rol y hay una independencia de poderes. Yo estaba abocada a lo que es la gestión. Yo soy una persona técnica que estaba abocada a la gestión y de nuevo, si el presidente entiende de que Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, merece un castigo y yo soy salteña, bueno, él tiene que tener
su equipo con gente de su confianza. Si él no considera que es así, está bien que haga los cambios. ¿Es una medida disciplinaria la que toma el presidente? Y yo diría que sí, es un gesto simbólico de autoridad. A mí me parece que lo que dijo Razones, ¿no? Rosón, Flavia. Sí. Me parece que fue muy diplomático, sensato, atinado, y me parece que dijo todo lo que tenía que decir. Bueno, yo el metamensaje la estoy legando de arriba, pero entiendo que el presidente quizás necesita, o lo hizo porque necesita tener cerca personas que sean de su absoluta confianza. Y el hecho de que yo tenga alguna vinculación con el que habría sido el traidor... También Ferraro finalmente se fue luego de la licencia. Es decir, hay mensajes claramente de un estilo de gobernabilidad que impone Milei. Obviamente ese es su estilo. Lo digo en términos descriptivos, lo que voy a decir. Citaste a Maquiavelo, es Maquiavelo. Nicolò Machiavelli pero se lo tradujo como Nicolás Maquiavelo. Bueno, a veces es mejor que te teman y respecto de que te amen, porque los que te aman te pueden traicionar fácil y si te temen lo van a pensar 3 veces. Y entonces, bueno, en ese sentido es un gesto de autoridad y uno podría decir, bueno, a veces pagan justos por pecadores, eso suele ocurrir. Bueno, cuando uno tiene grandes causas como una revolución, no digo que esto sea una revolución, sino un cambio de paradigma, y bueno, siempre hay mensajes. Ocurren estas cosas. La alianza con el PRO es buscando un respaldo, o sea, concretar a lo que se da en la práctica o buscar un respaldo político por necesidad. Y yo creo que es un poco por necesidad y otro poco por afinidad. Si hay tantos enemigos, es bueno tener amigos. Entonces me parece que, bueno, después la forma que se expresa eso, coalición, más presencia del PRO en el gobierno, acuerdo legislativo, de todo un poco, bueno, eso lo decidirá el presidente. Sí. ¿Puede ver la luz la economía? Porque es clave, me parece, para el gobierno, ¿no? Que algunos resultados se vislumbren. La economía se va a recuperar en algún momento. Yo siempre decíamos esto iba a ser una V corta, una caída fuerte en el primer semestre y una recuperación en el segundo. Por supuesto, cuanto más apoyo haya de la política, mayor y más rápido es la recuperación. Correcto. Ahora, después viene el año que viene. El año que viene para mí es el año clave para la Argentina. Tenemos que transitar este, ¿no? Sí, pero vos pensás que si Estoy pensando en los precios, me dicen. Pero digo, pensando en el tema de la alianza, ¿no? Sí, claro. Y creo que Patricia Bullrich y Javier Milei, si sumás lo que sacaron en las PASO, tenían 47% de los votos. Al sumarse e ir el año que viene, y con esta estrategia que se está haciendo, que va a ser, si no hay un acuerdo, si no logramos tener acuerdos, que yo creo que lo preferible es tener acuerdos y que salgan las leyes, pero si no hay, es probable que la gente diga, bueno, ¿a quién apoyo? ¿Apoyo al que quiere cambiar las cosas o a los que no quieren cambiar? Y de ahí vas a ver una polarización, creo yo, me podrás corregir, Federico, que sabes mucho más de este tema, pero yo creo que va a haber una polarización. En esa polarización, el aumento de los diputados de Javier Milei va a ser muy grande. Porque él, recuerden que si él repitiera el 30%, ya tendría prácticamente la duplicación de sus diputados. Pero si además aumenta y se acerca al 50%, va a tener una sensación de aumento fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que lo sabe, hay muchos que no les gusta que eso pueda llegar a ocurrir y van a hacer todo lo posible para que le vaya mal a Milei. Claro. A mí me impresiona ver gente que te dice públicamente que desea que le vaya mal a un presidente que acaba de empezar. Y si le va mal al presidente, le va mal a todos los argentinos. ¿Y lo hacen porque están mirando sus propios privilegios? Lo hacen kiosco, porque si le va bien a Javier Milei, si le va bien a Javier Milei, los partidos antiguos se van a ver muy menguados. Muy menguados. ¿Y te referís con eso a cierta actitud de los gobernadores, a quien Milei lo señaló claramente? Pero me refiero a una cantidad, digamos, pero puedo decir los partidos tradicionales, el peronismo, el radicalismo, etcétera, van a verse muy menguados si este fenómeno de una centroderecha potente que empieza a hacer las cosas bien, porque el resultado de las cosas bien es que la Argentina puede crecer muy rápido por muchos años. Para eso se necesita un andamiaje legal. ¿Qué ves, Félix, sobre el tema? A la espera de una decisión de la Corte, sobre todo del capítulo 4 de la reforma laboral, que es el gran, ¿no? Es la madre para muchas de todas las batallas. En primer lugar, el capítulo 4 de la reforma, que es el de la reforma laboral, está contenido en el DNU. No es el único título del DNU que está frenado.
está frenado también el tema por medidas cautelares. En este caso hubo una declaración de inconstitucionalidad en el caso del laboral, pero hay otras cuestiones que están frenadas también. En definitiva, la Corte es la que tiene la última palabra. Pero no todo tiene que... No todo es el contenido de lo que se hace, sino además es cómo se lo hace. Cuando hablamos de las formas republicanas, no estamos hablando de una entelequia, de una pavada. Bueno, pero el país está en crisis, hay que hacer esto. A ver, el 22 de octubre Milei no sacó el 47% de los votos. El 22 de octubre sacó bastante menos, por eso tiene pocos legisladores. Hay un mensaje para la gente no le da importancia a las elecciones legislativas. Disculpame una cosa, la ley de las bases la hicieron para Patricia Bullrich, o sea que tienen que sumar los dos. Sí, 30% más el 17%. No, pero a ver, momentito. Yo soy uno de los que votó a Milei en segunda vuelta. Yo no tenía la menor idea del 50% de las cosas que están en la ley Ómnibus. No se dijeron nunca. No digo que no, pero Patricia Bullrich apoya la ley también. O sea que si hubiera sido Patricia, esa misma ley hubiera estado allí. Patricia Bullrich apoya la ley porque es ministra de Milei. No, la apoyaba de antes. De hecho, Sturzenegger hizo el proyecto para Patricia Bullrich. Reforma del Estado, reorganización administrativa. Y este paquete de ley. La vine haciendo hace 3 años. No, pero todo el paquete de ley. A ver, decime cuándo vos te enteraste que iban a pasarle las sucesiones a los escribanos. Decime cuándo te enteraste del tema de que los fondos del traslado de la Justicia Nacional Ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Decime, todos esos temas que preparó Sturzenegger no los preparó ayer. Bueno, los viene preparando hace 3 años. Son 3 capítulos de una ley que tiene 660 artículos, Agustín. O sea, estamos hablando, y ahí en ese sentido debo decirte que yo apoyo casi todo lo que dice la ley. O sea, estoy con vos y con el gobierno en eso. Pero yo, si hubiera sido diputado, yo este mamotreto así no se lo votaba tampoco. Hubiera estado entre los traidores, con negocios, y yo me gustaría que después Milei dijera, si yo hubiera sido diputado, ¿cuál es el negocio? Yo le hubiera exigido, a mí me decís cuál es el negocio que yo estoy cuidando. Porque yo en lo particular no soy diputado, no soy legislador, pero hace 40 años que desde la cátedra del derecho constitucional vengo sosteniendo principios que hoy, porque Milei es presidente y porque puso bien la prueba, no voy a mí eso me parece perfecto. Y bueno, pero esas son formas importantes. Argentina también está viviendo yo estoy de acuerdo contigo. A mí me hubiera encantado que la Corte Suprema de Argentina no tuviera la doctrina de la emergencia, pero la tiene. Me hubiera encantado que no hubieran hecho el golpe de Estado en 1930, pero la hicieron porque en 1927 crearon la doctrina de facto. Sí. Y desde entonces estamos de facto y en emergencia. Y todos los gobiernos lo han hecho. Porque decime, ¿qué gobierno no hizo DNUs? ¿Cuál? Porque todos lo hicieron. Hicieron cientos de DNUs, todos los gobiernos. Ahora, ¿qué hago yo entonces? Que desde hace 40 años vengo despotricando contra los DNU y contra la diciendo lo mismo, a mí me parece, no tengo problema. A mí yo no te estoy criticando. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que viene un tipo... Lo que yo estoy diciendo es, hoy tenés un presidente nuevo que está diciendo esta vez... La diferencia es interesantísimo es que esta vez... cada uno tiene cierta razón en lo que dice. Pero déjame cerrar una idea porque tengo un invitado para esta es la primera vez que estás haciendo, no sé si la primera, pero es una de las poquísimas veces que estás usando el poder para tratar de devolver las libertades a la gente, porque hasta ahora se las sacaron, nos robaron todo. En el 2001, y cuando vino, en el 2002, mejor dicho, con Duhalde, hicieron una confiscación terrible con DNUs. Fue la transferencia más grande de riqueza de pobres a ricos. Y la Corte Suprema aprobó todo. Aprobó todo, absolutamente. Destruyeron todas las normas. Sacaron la ley de convertibilidad, la destruyeron todo. Y fue una especificación asimétrica, es la más brutal confiscación de dinero de pobres para beneficiar a los deudores. Si la Corte utiliza el criterio que utilizó en Berroque y consumidores argentinos, tiene que decirle no a este DNU porque por considerar que las circunstancias excepcionales no están dentro de los parámetros que ellos marcaron. Y como la realidad es compleja, invitamos a Fernando Iglesias a que se sume, sobre todo en momentos en que el presidente Milei está pensando en un acuerdo con el PRO. Ya lo dijo Patricia Bullrich el otro día aquí en La Nación Más. Y también Milei cree que Cristina lo está elogiando porque quiere quebrar ese acuerdo. Fernando, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Bien? ¿Qué pensás sobre esta idea del presidente de, por un lado, celebrar un acuerdo con el PRO, vos sos parte del PRO, y por otro lado, en el elogio de Cristina, que cree que el presidente le está teniendo una trampa o que es una idea que tiene ella para quebrar este posible acuerdo?
Primero, perdóname que haga esto, pero me gustaría decir una pequeña cosa sobre lo que se discutía antes. En la Argentina, en la política, se juega al rugby. Se juega con las reglas del rugby, porque, qué sé yo, por ejemplo, que un DNU solamente se pueda voltear con el voto de las dos cámaras, o que se puedan tener en la comisión de trámite legislativo sin funcionar por un año, está dentro de la ley, está completamente dentro de la ley, pero es jugar al rugby. Ahora, el problema es cuando un gobierno como este, se hace cargo de un país hecho pelota, ¿no? Por arriba, por abajo, donde lo mires, el país está hecho pelota, es un desastre, le pasan una herencia tremenda. Entonces, el gobierno dice, a ver, ¿cuáles son las reglas? Son las del rugby. Empieza a jugar al rugby y sale todo el mundo a decirle, la tocaron con la mano, no vale con la mano. Hicieron tackle, no vale hacer tackle. Digo, es rugby. Si a mí me preguntan, a mí me gusta más el fútbol. Cambiemos la regla para que se juegue al fútbol. Pero es una cosa de locos que nos lleven al desastre que nos llevaron jugando al rugby, y cuando llega el momento en que un gobierno necesita todos sus instrumentos para tratar de sacarlo, decía, no, pero vos con la mano no la puedes tocar. ¿Lo decís por lo que señalaba Félix Lonigro, por ejemplo? Y sí, yo entiendo. Él es constitucionalista y hace muy bien, y académicamente tendrá toda la razón del mundo. Pero el compromiso que tiene este gobierno son dos. Sacar el país adelante dentro de la ley. Y la ley hoy es la ley del rugby. Entonces, juguemos al rugby, después queremos cambiar al fútbol. Yo soy el primero, en primera fila. Que el trámite legislativo funcione todos los días, que sea obligatorio convocarla, que con una sola cámara que voltee un DNU alcance. Cambiemos la regla del fútbol, yo estoy de acuerdo. Pero ahora, la regla vigente que pusieron estos muchachos en los mejores momentos del país, y cuando la soja valía 500 pesos para llevarnos a este desastre, fue la del rugby. Bueno, déjenle al presidente jugar con todos los instrumentos que tiene a disposición. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? No llego a escucharlo muy bien desde acá, pero de cualquier manera algo escuché. Si otros presidentes la tocaron con la mano, está tan mal como que la toque este presidente. O sea, en definitiva, en definitiva, si siempre algo estuvo mal y está mal ahora también. Y por otra parte, es cierto que los DNU están incorporados como un mecanismo constitucional, por supuesto. Pero y hay una ley nefasta como la ley 26.122 que de autoría de Cristina Fernández, que le permite al Congreso con una sola cámara aprobar todo ese contenido. Lo que pasa es que eso lo venimos criticando, yo por lo menos desde hace tanto, lo voy a seguir criticando ahora. No porque Milei sea presidente y porque tenga buenas intenciones y porque haya puesto bien la proa, cosa que otros presidentes no pusieron. Yo voy a desdecirme, lo vengo diciendo hace 40 años, critiqué a todos los presidentes anteriores, voy a hacer lo mismo con Milei. Pero además, en el caso de Milei, lo que hago también es decir que si yo al Congreso le mando un DNU con 300 y pico de artículos, sabiendo que los legisladores tienen que decir sí o no, porque no pueden abrir el paquete, y si a los 10 días le mando al Congreso a sesiones extraordinarias un proyecto de ley con 600 artículos y le digo, quiero que esto me lo aprueben en 10 días, en realidad lo que estoy haciendo es saber que lo que necesito es que los legisladores me firmen un cheque en blanco, porque lo que yo digo es lo que hay que hacer, lo que está bien, y es una manera, de algún modo, de subestimar el Congreso de la Nación. Fernando. No, me parece que para empezar es una equivalencia falsa. Milei no puso las reglas las puso Cristina. Milei recibe un país con todos los desequilibrios posibles y una situación espantosa. Cristina y el kirchnerismo recibieron un país que volaba con el boom de los commodities y todo lo demás. Ahora, el presidente, cuando dice eso está mal, hay que precisar qué es lo que está mal. Está mal la regla, no accionar dentro de la regla. ¿Está mal la regla? Sí, está mal la regla, hay que cambiarla. Cambiemos la regla, hoy se juega con la regla del rugby. Está mal la regla tocarla con la mano, está mal la regla del tackle, pero están permitidos por la ley. Y el presidente tiene todo el derecho a apelar a todos los instrumentos que le dejó la ley para sacar el país de este desastre. Como dijo el general Perón, dentro de la ley, todo. Y el presidente está jugando, a mi entender, perfectamente dentro de la ley. Federico. Con respecto a la ley Ómnibus, sí, es evidente que se necesita un cambio y un cambio rápido. Y que a mí el otro día Moró decía, ¿y por qué mandan esta ley Ómnibus y el DNU y qué sé yo? Por esto,
porque hay una situación de bloqueo, porque hay una voluntad muy clara de un sector muy corporativo que incluye a la política, pero que no es solo la política, son los empresarios prebendarios, son los sindicalistas, y no voy a hacer la lista completa porque no terminamos más, claro, que se opone a esto. Y el trámite legislativo, ya ves la lentitud que tiene, no se adapta a la urgencia, por eso, efectivamente, tanto para el DNU como para la ley, se aprueba un mecanismo de necesidad y urgencia, por eso se mandan tantos, pero recojamos también que el gobierno mandó, no sé cuántos artículos eran como 600, y bajó casi la mitad. ¿Por qué no hizo todo por DNU? Se siguió negociando y flexibilizando la ley hasta llegar llegar a un punto de acuerdo que parecía estar establecido, porque a mediodía claramente las voces que circulaban por todo el Congreso era que se estaba de acuerdo y que se avanzaba. Entonces yo no veo en ese sentido una locura. El presidente que dice, tomen 600 artículos, me los aprueban todos. La verdad es que no fue así. El gobierno sacó una gran parte de la ley y negoció gran parte de los otros artículos. Acá tenemos otro debate. A ver, de hecho fueron y negociaron durante semanas y estuvieron y redujeron a la mitad la cantidad de artículos que Agustín, el tipo mandó un proyecto de 660 artículos extraordinarios para que se lo aprueben en 10 días. Después por negociaciones tuvo que quitar. Y así sean 300, más un DNU de otros 300. Es una barbaridad para hacerlo en un mes. Para mí no es cierto eso de que las cosas hay que hacerlas de golpe porque después no se hacen más. Al contrario, decime qué gran obra de arte se ha hecho en 2 días. Decime si un pintor pues es una opinión, pero eso puede ser tu opinión, es una estrategia diferente. Bueno, pero lo que él hizo fue se negoció un paquete, se redujo a la mitad y tuvo una aprobación en general. ¿Y cuál fue la diferencia? Que todos te dicen, lo apruebo porque la verdad hay que hacer esta transformación porque Argentina no da más. Entonces dicen, ataquemos todas las cajas, qué sé yo. Y después cuando van en particular, dicen, en particular la mía no la toquemos. Ahora, eso es lo que está pasando. El gobierno en particular el fideicomiso no me lo toque. No, es que no es así, porque yo hubiera votado en general también, y en particular lo hubiera votado todo en contra, pero eso ya lo estarías con los CAP, pero ese no es el punto. No. Y bueno, ¿por qué hubieras votado en contra? Hubieras votado con ellos. Hubieras votado con ellos desde el inicio. A mí no me corras con esa, Agustín. No me corras con esa, porque ahí me sacan no te la voy a permitir. No te la voy a permitir. No me pongas al lado de los tipos que hicieron Te estoy diciendo que pelota el país. Bueno, pero no, tal vez no por los mismos argumentos. Por otros argumentos, pero estaría votando eso. Pero no estarías dentro de los 144. Pero no me vengas a decir ni can, ni delincuente, ni que tengo un kiosco, ni nada por el estilo. No dije eso. Lo que dije es que vos justamente, por principio, hubieras votado en contra y no hubieras sido parte de los 144 que votaron en general a favor. Los que votaron en general a favor, los 144, no tienen tus argumentos. Yo hubiera votado a favor en general también. ¿Cómo vas a votar a favor si me acabas de decir que ahí está, me parece que entendiste mal. Yo dije, yo en general, ¿sabes lo que significa votar en general una ley? A diferencia de votarla en particular. Votar en general significa... Que vas a seguir discutiendo cada artículo. Votarla pero bueno, si fuera la parte individual únicamente, solamente se votaría en particular. Votar en general una ley significa, esta ley está bien orientada, o sea, tiene la proa bien orientada. Eso significa, pero no todo lo que está dentro de esa ley debe ser aprobado. No, a mí no me digas, a mí no me hables de fideicomiso porque soy un técnico. No tengo nada que ver con los fideicomisos, Agustín. Ni con los curros, ni con los kioscos. No me jodan con eso, porque estamos metiendo a todo el mundo. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. A ver, yo como diputado hubiera hecho una cosa diferente y sin embargo no me metan dentro de los delincuentes, por favor. Porque esto es otra grieta que abrimos en una época en la que queremos dejar la grieta de lado. No me jodan con eso. Es increíble. Bueno, yo creo que la grieta ya venía y va a ser... ¿Pero es la misma grieta o es otra? Y van cambiando los aspectos. Mirá, hay una reflexión de Borges que no me acuerdo a quién cita, no es estrictamente de él. Dice que los hombres nacen aristotélicos o platónicos y que a lo largo del tiempo es una disputa que se va dando con diferentes nombres, pero la antinomia siempre es la misma. Okay. Entonces yo creo que siguen siendo expresiones de la antinomia. Yo tiendo más a estar de acuerdo con lo que sostiene Félix, entiendo los objetivos y el énfasis donde pone el acento uno es economista, el otro es abogado. Sí, también, pero más allá de eso, me parece que acá el dilema es, si cumplo estrictamente la ley, no cumplo con los objetivos. Para cumplir con los objetivos, bueno, medio que tengo que hacer alguna... No, pero él la está cumpliendo. Bueno,
no quiero entrar en... Bueno, pero ese es el punto. Pero déjame que termine. Pero lo que sí, lo que me parece más importante, lo que quiero señalar, es que el tema es extemporáneo, porque ya está, no salió. Estamos discutiendo... Pero tenemos que hablar de la política argentina, porque lo que viene me parece que es más de lo mismo. Fernando, ¿vos qué pensás sobre esto? Porque acá se ve una discusión, es otra grieta, vos tenés una posición tomada, pero la discusión es válida, ¿no? Porque arrancamos una nueva etapa en la Argentina. Y la grieta es la de siempre. Para mí la grieta que separa a la Argentina no es simplemente moral, ideológica, tiene esas componentes, éticas, sin duda, pero sobre todo es una grieta estructural. Hay una parte del país que vive a costillas de la otra parte del país, así de sencillo. La patria subsidiada vive colgada del país productivo. Y cuando digo la patria subsidiada, de los fideicomisos, el régimen de excepción para determinadas provincias, los gobernadores feudales, los intendentes del conurbano, toda esa patria subsidiada que está representada por el peronismo. El peronismo es una representación política, y una representación política brillante, muy superior a la de los demás hasta ahora, de los empresarios que no viven. Ahora lo negro dice, de las inversiones. El problema es cuando hay una ley que busca transgredirse. Esto entiendo que en el fondo está tu discusión también. No, es que la ley digo, hay un sistema normativo que tiene que cumplirse para evitar la transgresión. A ver, todas las cosas que se quieren hacer con seguridad, o sea, si se quieren hacer cambios profundos y bien hechos, se necesita tiempo y se necesita que el Congreso... Perdóname que me meta. Yo esto lo he definido en honor a una amiga mía, betizarlismo. ¿Quién? ¿Qué es el betizarlismo? Es hablar de la política argentina durante horas y horas sin mencionar nunca una cifra económica, un dato. Empecemos por ahí, empecemos porque tenemos 50% de pobres, 60% de chicos pobres, una brecha cambiaria que le damos enorme, un gobierno que el año pasado para bancar la campaña de Massa emitió más que el año de la pandemia. Este es un desastre. Entonces, es evidente que quien hereda ese desastre tiene todo el derecho de actuar dentro de los límites de la ley. Después nos puede parecer que la ley es injusta y que hay que cambiarla. Pero no se puede hacer el análisis en abstracto y decir, vamos despacito porque los cambios hay que hacer. No podemos ir despacito porque en cualquier momento nos vamos a la hiperinflación. Entonces, pensar la Constitución y pensar la política en abstracto, fuera de la economía, de la realidad social, es errarle. Y eso no quiere decir que el fin justifica los medios. Quiere decir que vos tenés que moverte dentro de la Constitución y de la ley. ¿Quién dice pero agotar todos los instrumentos que te ¿qué han parte dado, de la Constitución hablas? A mí no, ¿vos decís que el gobierno con el DNU violó algún artículo de la Constitución o con la ley ómnibus? ¿Cuáles son los requisitos para que un DNU sea válido, Fernando? Primero, la excepcionalidad. Estamos en una situación de excepcionalidad evidente. Una excepcionalidad que impida esperar al Congreso. Déjame terminar. Yo te pregunto, vos me hiciste una pregunta, déjame terminar. Excepcionalidad. Creo que nadie puede dudar que estamos en una circunstancia excepcional. Necesidad y urgencia. Y el concepto es que por el trámite normal legislativo no se puede cubrir esos dos elementos. La situación de emergencia y excepcionalidad y la urgencia. Y no se puede, porque si vos metés en el trámite legislativo habitual, en vez de poner la ley así, haces 30 leyes y las metés, y bueno, con mucha suerte a mitad de año tenés algo. Sí. Porque el trámite normal legislativo incluye que tenés que invitar a expertos a hablar, qué dicen los sindicalistas, después la comisión. Y bueno, cuando llegaste ahí, sabés lo que tenés, al kirchnerismo de nuevo en el poder, haciendo 100 decretos de necesidad y urgencia, porque me causa gracia. Dicen, hay que abrir la comisión de trámite legislativo. A mí me parece bien, pero miren que está cerrada desde el 2022 y que se acumularon como 100 decretos de Alberto. La variable entonces, tiempo es la que señala, entiendo, Fernando. Pero, ¿no? pero es lógico, además, dentro de los... Entonces, si vos tenés que enfrentarte a 100 decretos, primero que traten esos 100 decretos, a ver si son válidos, y después vemos los demás. Fernando, porque nos trajeron hasta acá con esos 100 decretos. Fernando, Entonces, el gobierno tiene derecho a meter 600 artículos, desde luego que tiene derecho. Estoy seguro que vos, porque sos legislador, te leíste los 660 artículos de la ley y los 300 y pico de artículos del DNU. No tengo la menor duda que lo has hecho.
¿Me vas a decir que todo lo que está dentro de la ley Ómnibus es importante para que la Argentina despegue económicamente? ¿Querés que te empiece a señalar las cosas que no tienen nada que ver con el despegue económico? No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene ¿Cómo que tiene que ver? ¿Por qué no vamos, por qué no separamos la paja del trigo y llevamos lo importante al Congreso? Pero que ya lo sacaron 200. No sacaron juicio por jurado, no sacaron sucesiones de los escribanos, matrimonios que se pueden ir a separar a un registro, eso no lo sacaron. A mí me parece juicio que está por bien, jurado. me parece que marca... ¿Qué tiene que ver eso acá ahora, juicio por jurado, Fernando? Tiene mucho que ver. ¿Pero qué tiene que mucho que ver? Porque justamente tiene mucho que ver, porque la ley que marca claramente es una ley que busca representar un argumento central y el último del preámbulo que leía Alfonsín de la Constitución: asegurar los beneficios de la libertad. Y la lucha nos trajeron hasta acá recortándonos libertades. La ley va en el sentido de ampliar las libertades y de quitar todo tipo de intermediaciones estatales o jurídicas que no son necesarias. Entonces se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero es un tema importante. Una de Chevarne y de González para ir redondeando esto, que es una discusión que tiene para más capítulos. Sí. Yo creo que si me decís el ideal de país y demás, voy a estar de acuerdo con Félix, que algún día tenemos que ir a un país ideal. Ahora, si vos me decís la interpretación de la Corte Suprema sobre cómo funciona la Argentina, es exactamente como funciona desde siempre, desde hace rato. Entonces, y me decís, lo cambio ahora que estoy en medio de una crisis, que estoy a punto de ir a la... Recordemos lo que significa la hiperinflación. Hiperinflación significa que los sueldos se te caen 90%, significa que se muere más gente, significa que hay más desnutrición infantil, significa un montón de cosas durísimas que pueden ocurrir. Claro que estamos en emergencia y una situación muy compleja, y estamos en una situación compleja porque utilizaron todos estos sistemas para destruir las libertades. Entonces es muy importante que esto va en beneficio de las libertades. Claro. No es un tema menor, es un tema fundamental, que esto va a significar aumentar las libertades, mejorar la posibilidad de crecimiento de la economía y de salir muy rápido y evitar todos esos desastres. Sí, yo quisiera hacer una reflexión tomando declaraciones de Milei. Cuando se hablaba de su inestabilidad emocional, supuesta inestabilidad emocional, él respondió con mucha contundencia: la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Bueno. La ley fracasó, no digo que... ¿El proyecto? Sí, no salió, no fue exitoso. Entonces, bueno, ahora creo que había tres caminos. Después de volver a foca ceros e insistir en que salga, no fue por ahí, nos arreglamos de otra manera, ya vamos a ver, o lo del plebiscito, que también se descartó. Me parece que ese debate a mí me parece que es más positivo. Correcto. Y seguir analizando de si estuvo bien o mal, en qué sentido estuvo bien y si lo podría haber hecho mejor y haber tenido un éxito más fulminante. Federico, Agustín, Félix, muchas gracias. Fernando, muchas gracias como siempre. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Chao, Fernando. Saludos a todos. En instantes volvemos con Robertito Funes. Ojo que está, sigue la celebración del Año Nuevo chino. Allí lo vamos a ver a Robertito. Robertito está un calor, Robertito, pero le pone el cuerpo. Robertito, en su debut en Más Noticias Sábado. Un baño de gente, mira. Nos das un regalo, una crónica colorida, llena de historias. Gracias, querido. Así es. Con toda la gente que se acerca acá. Te digo una cosa, un beso a Agustín Echevarne, que su hermana Inés es una de mis mejores amigas, así que le mando un beso a Agustín. Cada vez que viene alguien tiene ese Robertito. Juega en toda la cancha. Robertito, dame un minuto o menos. Mi hermana. Querido, acá estamos. Y vamos. Te doy lo que quieras. Dame aire. Gracias.